Gustavo Alegret. China y Estados Unidos concretan fase 1 del acuerdo comercial con el que desescalan su guerra arancelaria. Gobierno ruso renuncia en bloque tras anuncio de reformas políticas por parte de Vladimir Putin. ¿Qué está pasando en el Kremlin? Y Argentina enfrenta su inflación más alta en 3 décadas. ¿Qué puede hacer la administración de Fernández para darle vuelta a la crisis económica? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis con los mejores periodistas, corresponsales en Washington, analistas en la capital estadounidense. Si quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify y volver a escuchar el programa de hoy o el programa de hoy a su conveniencia. Hoy lo vamos a compartir estos próximos minutos con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Luis Alonso. Es periodista venezolano, corresponsal en Washington. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un placer estar aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y con Mariano de Alba. Mariano es analista político, es abogado experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gustavo, buenos días, feliz año. Gracias, feliz año. ¿No habías estado aún desde el nuevo año? Bueno. Bienvenidos los dos, entonces, feliz año. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta mañana en la que nos vamos a fijar en varias cuestiones de esta actualidad, que sin duda pasa por Washington. En las últimas horas se firmó esa primera fase del acuerdo comercial de Washington y Beijing, que le pone un poco de agua al vino a esa guerra que inició el mismo Trump, acusando a China de aprovecharse del sistema y de trabajar en contra de la economía estadounidense. Esa primera fase que reduce en parte los aranceles, pero no todos. Continúan los aranceles porque la guerra no ha terminado. Aunque la escenificación en la Casa Blanca, Luis, que vimos ayer, parecía, por el boato y la presencia de invitados y de miembros del gobierno, que sí pretendía lanzar ese mensaje de que estamos en el principio del fin. ¿Es así? Bueno, es así que ese fue el mensaje que envió la Casa Blanca ayer con tanta ceremonia y tanto vuelo, pues ese evento que celebraron ayer. Pero bueno, obviamente esto es solamente un primer paso, porque es la primera etapa, y la segunda etapa es la que quedan pendientes los problemas, las diferencias de fondo más importantes y más difíciles de solucionar. ¿Y cuáles son esas diferencias de fondo? Bueno, creo que la más importante es el respeto de China a la propiedad intelectual de empresas extranjeras y la transparencia, pues, como ellos se manejan en cuanto respecto a los competidores extranjeros. Creo que esto que se celebró ayer es algo como más parcial, son acuerdos importantes, pero no es la diferencia fundamental. La guerra comercial ya ha causado un incremento de precios de algunos productos a los ciudadanos estadounidenses. Es por eso que el presidente Donald Trump está tan preocupado y tan necesitado de, en año electoral, buscar ese acuerdo con China. Sí, sin duda alguna creo que el momento en que se da esta primera fase del acuerdo tiene que ver mucho con que de alguna forma Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China van a entrar este año 2020 en una especie de tregua, una tregua comercial, justamente yo creo que en gran medida porque el presidente Donald Trump sabe que se juega su reelección y además sabe que estaba muy necesitado de vender o de vender una victoria adicional en el campo de las relaciones internacionales, ¿no? Y por eso vimos ese acto el día de ayer en la Casa Blanca. Justamente lo que decía Luis es que esto no se trata de un acuerdo comprensivo, un acuerdo definitivo, más bien se trata de una primera fase donde China se ha comprometido a comprar o aumentar su intercambio comercial con Estados Unidos básicamente en 2 sectores, el sector financiero y el sector agrícola. Eso obviamente va a tener un impacto muy importante en la economía estadounidense y al mismo tiempo va a tener un impacto negativo en las otras grandes economías del mundo, principalmente Europa y Japón. Eso quiere decir que ahora China va a tener que comprar a Estados Unidos, cosa que hasta ahora
había venido comprando a esos países o a esas regiones. Esto implica, por ejemplo, la disminución de la compra de soja a Argentina o a Brasil, que fueron algunos de los países, pocos, pero algunos que se beneficiaron de esta guerra comercial. Pudiese ser uno de los casos. Ahora falta la segunda parte del acuerdo. Como tú bien decías, el gobierno de Estados Unidos ha dejado aranceles en el orden de los 360.000 millones de dólares a productos chinos. El presidente Trump dijo ayer expresamente que eso se mantenía a los efectos de negociar la segunda fase. Y en esa segunda fase hay quizás dos grandes puntos de contención sobre los cuales todavía no hay acuerdo. Uno son los subsidios que regularmente da China a sus propias empresas para que sean mucho más competitivas a nivel global. El tema de subsidios sigue siendo uno de los grandes temas importantes. Y dos, el tema de la protección de datos y lo que podríamos llamar ciberseguridad. En el sentido de que, pues, como todos sabemos, Estados Unidos y muchos otros países han acusado a China de cometer pues, crímenes que podrían hablarse del robo de propiedad intelectual o propiedad empresarial. Y también, pues, Estados Unidos está buscando llegar a un acuerdo en esos temas para limitar de alguna forma esas actividades de China. De tal manera que yo creo que esta es una victoria importante para Trump, una victoria adicional que ha logrado meterse en el bolsillo en este mes de enero. Pero habrá que ver dos cosas, ¿no? Habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo, cómo reacciona China, cómo se concreta esto en la práctica, si China va a aceptar básicamente o va a implementar de buena fe todos los términos del acuerdo. Y dos, también recordemos que ahora pareciera que el gobierno de Estados Unidos va a tratar de negociar un nuevo acuerdo comercial con Europa. Y la gran pregunta para mí es si el presidente de Estados Unidos y el presidente Trump va a utilizar las mismas técnicas que utilizó con China las mismas tácticas, exacto. Y si las utiliza, pues van a ser efectivas o no. Me llama la atención cuando hablas de subsidios del gobierno chino a sus productores. Estados Unidos hace lo mismo con los productores del Medio Oeste, particularmente de maíz, de soja. Y esa es una gran contradicción, porque Estados Unidos le está pidiendo a China que deje de ofrecer esos subsidios cuando está haciendo lo propio en Estados Unidos, y es algo que es bipartidista. Que haya un gobierno demócrata o un gobierno republicano, esos subsidios se mantienen, Luis. Pero yo entiendo que los subsidios chinos son mucho más amplios, ¿no? Van más allá del sector agrícola, que eso sería la diferencia fundamental. Creo que en el caso estadounidense es más específico. Pero retomando un punto de lo que hablábamos hace un ratico, este anuncio de ayer, creo, y todos los anuncios que vengan ahora, tenemos que verlos siempre en el contexto indicado, y es que ya prácticamente podemos decir que arrancó la campaña electoral. Las elecciones van a ser en noviembre, pero todos los actos, decisiones, anuncios, etcétera, que vayamos viendo en el transcurso del año, tenemos que siempre ponerlo en el contexto de trasfondo de que la elección es en noviembre y ya ahí estamos en campaña. Eso es básico, eso. Sí. Bueno, cambiamos de asunto. 9:40 de la mañana en Washington. Hoy los 7 fiscales que ayer fueron anunciados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, leerán los 2 cargos de los que acusan al presidente Donald Trump. Lo harán en el Senado, los cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Tras esa lectura, el presidente de la Corte Suprema, que va a ser el presidente de ese juicio, traspasará el espacio físico que hay entre la sede de la Corte Suprema y el Congreso de los Estados Unidos, jurará frente a un senador prometiendo que sea un juicio justo, y el mismo presidente le tomará juramento de manera común a todos los senadores, a los 100 senadores, que luego firmarán en un registro para dar constancia de su juramento. A partir de ahí, el líder de la mayoría de los republicanos tiene que elaborar las normas, la dinámica que tiene que regir este juicio político, y probablemente el martes daría comienzo formal, ahora sí, el juicio político en el Senado. El lunes es festivo, es Martin Luther King. Todo un proceso ceremonial, Mariano, que parece que Mitch McConnell lo que pretende es que termine rápido. Sí, esto sin duda alguna, recordemos que es un juicio, pero es un juicio político. Yo pienso que va a ser un espectáculo que el Partido Republicano va a tratar de finiquitar de forma muy rápida. Lo que yo entiendo es que el límite que se ha puesto el Partido Republicano
es tratar de absolver al presidente en el Senado, al presidente Trump, antes de que el presidente tenga que presentar su mensaje anual, el mensaje de la Unión, del Estado de la Unión, y eso está previsto que se celebre el próximo 4 de febrero. Por lo tanto, si ya el día de hoy creo que es 16 de enero, pues va a ser un proceso bastante rápido, y creo que va a ser un proceso que va sobre todo a demostrar el debilitamiento de la democracia estadounidense. ¿Por qué? Porque sencillamente los hechos y la evidencia que hay o que ha existido y que inclusive ha surgido en las últimas 24 horas, pues no va a pesar de ninguna forma. Lo que va a pesar allí en esas discusiones en el Senado, básicamente es la alianza política de cada senador. Todavía hay un grupo minúsculo de senadores que no saben bien cómo van a votar, por lo tanto podría haber algunas sorpresas, pero en gran medida el Partido Republicano va a absolver al presidente Trump, inclusive dejando de lado todas las evidencias y de alguna forma los hechos que ha habido o que se han conocido en las últimas horas, que yo pienso que son muy graves, ¿no? Que es este señor que trabajaba con Rudolph Giuliani, que es el abogado personal del presidente, pues básicamente entregando a la Cámara Baja del Congreso una serie de documentos que dan cuenta de una campaña muy específica en Ucrania para buscar beneficiar al presidente Trump. Pero aún asumiendo que ese va a ser el resultado final, ese que tú planteas, que es lo que más se prevé, queda por ver. Creo que hay cierta expectativa ante la posibilidad de que haya votos suficientes para escuchar nuevos testigos. Hay un grupo pequeñito de senadores republicanos, Romney, Collins, McCoskey, los 3 senadores, sí. Pero necesitan, la cifra mágica es 4. Bueno, pero ya hay 3 que públicamente han dicho, han expresado su intención de que se escuchen a testigos. Pero fíjate que en este caso es interesante porque el vicepresidente, que es quien funge como presidente del Senado, sí, en este caso no tiene voto, porque quien preside ese juicio político es el presidente Roberts, es el presidente de la Corte Suprema. Si hubiese un empate de 50-50, y hoy los senadores demócratas son 57 y esos 3 podrían votar con ellos, se produciría un empate. La clave estaría en qué decide Roberts. Roberts podría acabar diciendo: el juicio tiene que ser justo, mi juramento es con un juicio justo y tiene que ser transparente, y podría Roberts abrir la puerta dándole en el fondo una bofetada moral a los republicanos, diciéndoles sí tiene que haber testigos. Si ese es el escenario, en el caso de que yo fuera Mitch McConnell, preferiría que hubiese otro republicano que votara, hacer ver que hay una revuelta de un grupo minoritario, pero que sigue habiendo unidad del partido, porque si la Corte Suprema le dice a los republicanos: oigan, están obstaculizando el juicio justo al que nos hemos juramentado, eso es peor frente a la opinión pública, ¿no creéis? Sí, bueno, y especialmente porque el jefe de la bancada republicana, McConnell, dijo hace varias semanas que su estrategia para llegar a este punto era trabajar de cerca con los abogados defensores del presidente Trump. Entonces ahí te plantea una contradicción ahí que va a estar bien complicada de resolver. Sí, a ver, yo creo que si llega a ser ese el escenario, a mí me queda poca duda de que el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, va a votar por permitir el testimonio, por permitir que se presenten nuevos testimonios. Por lo tanto, me suena más factible el escenario que tú pones de que al final quizás sean un grupo minoritario de republicanos los que permitan. Ahora, sí, porque todo esto es movimiento político, claro, de imagen. Correcto. Y al final también hay que tener algo en cuenta, que al final el Partido Republicano es el que va a, y sobre todo Mitch McConnell, es el que va a tratar de definir las reglas del debate, las reglas del juicio político, el reglamento, y por lo tanto yo sí pienso que esto va a ser un espectáculo que el Partido Republicano va a tratar de alguna forma minimizar lo más rápido posible para que Trump pueda dar su discurso ya absuelto. Y segundo, también porque al final creo que lamentablemente ha entrado en una situación todo el proceso de impeachment en que, como decía al principio, los hechos, las evidencias, las pruebas, lo que hemos conocido inclusive en las últimas horas, ya no importa, sino que lo que importa es, de alguna forma, es las alianzas políticas, ¿no? o la afiliación política. Y todo eso lleva a que de alguna forma u otra, desde mi punto de vista,
el estado de salud de la democracia americana está bastante débil y además siente un precedente muy dañino a futuros posibles procesos de impeachment a otros presidentes, y también significa que de alguna forma u otra habrá que ver también, yo creo que todavía es muy pronto para ver qué tanto daño hizo las revelaciones de ayer, que creo que fueron muy graves dentro del Partido Republicano. Y si siguen surgiendo pruebas o evidentes, siempre queda abierta la pregunta de si eso va a generar un cambio en al menos un sector mayoritario de los republicanos. Las revelaciones las hizo el empresario nacido en Ucrania, Lev Parnas, que fue ayudante o socio de Rudy Giuliani, que ha fungido como abogado personal del presidente Donald Trump. Lo que dijo Parnas fundamentalmente en una exclusiva entrevista a la cadena MSNBC es que el presidente estaba al tanto de todo lo que estaban haciendo en Ucrania. ¿Y qué estaban haciendo? Presionando al gobierno para conseguir que se abriese la investigación del trabajo que hizo el hijo de Joe Biden y el mismo vicepresidente estando en el cargo con Barack Obama. La otra gran revelación es que privadamente se estaba vigilando a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, la señora Marie Yovanovitch. Esos seguimientos sí que soliviantan especialmente la diplomacia estadounidense. Bueno, y hace minutos el gobierno ucraniano anunció la apertura de una investigación sobre la posibilidad de que a la entonces embajadora estadounidense se la haya sometido a un espionaje ilegal. Eso creo que es bien importante, ese anuncio de la apertura de la investigación en la justicia ucraniana. Claro, aquí me planteo qué tienen que hacer los senadores, republicanos y demócratas, los demócratas lo tenemos claro, pero los republicanos, frente a acusaciones, senadores que forman parte, por ejemplo, del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, que trabajan estrechamente con el Departamento de Estado, y los embajadores son funcionarios en gran mayoría del Departamento de Estado. Imagínense la incomodidad que sienten o que tienen que tener esos republicanos frente a estas nuevas revelaciones. Sí, suena bien incómodo, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal obvia de que haya un cambio de postura importante, o sea, de que la tendencia dentro de la bancada republicana sufra un cambio, ni siquiera con este anuncio. Es cierto que es muy reciente, pero hasta ahora el apoyo sigue sólido. Sí. No, y esto es sumamente grave porque esos dos hechos que tú mencionabas, Gustavo, son básicamente los dos principales, los dos más graves. Pero si uno revisa toda la información que surgió el día de ayer, pues uno se da cuenta que había una campaña activa por parte de este señor que estaba siempre en estrecha comunicación con Rudolph Giuliani, que Rudolph Giuliani le decía que el presidente Trump estaba al tanto de todo, que hubo de alguna forma también tráfico de influencias para otorgar o no otorgar visas, y que había una campaña mediática de alguna forma, inclusive con intervención del hijo del presidente Trump, para tratar de desacreditar a la ex embajadora Yovanovitch. Entonces, todo eso de alguna forma envía un mensaje muy grave, donde el Ejecutivo estadounidense, el Poder Ejecutivo estadounidense, que además es el que controla la diplomacia estadounidense, está de alguna forma buscando que sus embajadores sean de alguna forma representantes directos o leales a los intereses personales del presidente Trump, quien obviamente estaba presionando, ya se sabe, pues de forma muy clara, que presionó de forma muy directa al presidente de Ucrania para que avanzaran estas investigaciones en contra de Joe Biden y su hijo. Hasta el momento, al interior del Partido Republicano, cada vez que surge una voz crítica al presidente Trump, le ha ido mal. Esa dinámica no ha cambiado pese a todo esto que estamos hablando hoy. Y eso es importante porque el vivir de los senadores, a pesar de lo que tendría que no ser, es en muchos casos su reelección, su supervivencia y su éxito político. Eso es lo que no hay que perder de vista. Pero un costo muy alto al final para el estado de la democracia estadounidense y también para el estado de la credibilidad y de la profesionalidad de la diplomacia americana. Pero porque pese a todas esas cosas, uno siempre tiene que tener la vista en la pelota. Y la pelota en este momento es eso. Y el apoyo no ha cambiado. Eso se mantiene.
Y aquí la jugamos, Sí, haciendo sí. el análisis con nuestros invitados. Esto es Club de Prensa. Pueden escucharlo en el podcast, en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Son las 10:56 de la mañana en Caracas. Parece que el oficialismo y sus bandas de ampones han decidido formalizar lo que vimos y que parecía algo extraordinario el pasado 5 de enero y se está convirtiendo en la tónica, en la normalidad. Y es la de intentar formalizar la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Una elección puesta en duda por gran parte de la comunidad internacional, porque su proceso fue absolutamente turbio, si me permiten. ¿Y cómo lo hacen? Enviando esos grupos armados de sociedad civil para ocupar e impedir que los legisladores electos entren en la Asamblea Nacional. El último vestigio de democracia que, como dicen algunos analistas, queda en Venezuela. Lo hemos vuelto a ver en las últimas horas y esto además ha venido acompañado por la felicitación de Diosdado Cabello a esos ciudadanos, como les llama él, que han realizado ese excelente trabajo. Mariano. Sí, creo que es un hecho muy preocupante, ¿no? Y que forma parte de lo que ha sido la tónica del chavismo ya durante muchos años. El señor Diosdado Cabello, no es ningún secreto, es quien de alguna forma comanda a estos grupos y quien ha decidido esta estrategia de alguna forma no tanto defender a Luis Parra, porque la realidad es que durante las últimas semanas no se ha visto que el chavismo, más allá del apoyo que le dio para supuestamente ser electo, esté muy convencido de lo que vaya a hacer Luis Parra y su directiva. Pero sí, yo pienso que el objetivo fundamental de este esfuerzo es tratar de alguna forma desaparecer a una Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, que viene estando cada vez más debilitada a lo interno del país. Y sobre todo también la estrategia del chavismo es poner a Juan Guaidó y a esos 100 diputados de la oposición democrática a tratar de luchar por su propia subsistencia. Y el primer paso lo vimos ayer, donde básicamente ya no se les deja entrar a ese recinto y ya van 2 sesiones que la oposición venezolana ha tenido que realizar, no en la sede del Palacio Legislativo Federal en Caracas, sino en el Anfiteatro de Latillo, que está totalmente apartado en otra zona de la ciudad y que de alguna forma u otra pues le quita al menos mediáticamente una cierta importancia a esas sesiones. Entonces, bueno, lo que veamos... Pero la Constitución o el reglamento de la Cámara sí dice que se pueden reunir en sede que no sea parlamentaria. Correcto, sí. Siempre sí. que haya el quórum necesario, que son más de 80 y pico, creo que son 84 diputados. 84 diputados. Sí, legalmente no hay un problema, pero creo que el juego en este momento del chavismo es sin duda alguna hacer ver que Juan Guaidó de alguna forma no tiene el control ni siquiera para entrar al Parlamento y por lo tanto su autoridad dentro de Venezuela está bastante limitada. Un caso distinto es afuera, con el reconocimiento que tiene de más de 50 países y sobre todo en países como Estados Unidos que reconocen las decisiones que toma el Parlamento y que ha reconocido y que reconoce también pues las recomendaciones y las solicitudes que le realiza Juan Guaidó y su equipo. Bueno, y que este nuevo episodio que empezó ahora la primera semana de enero, lo que vemos es que profundiza aún más la crisis institucional que hay allá en Venezuela, porque ahora tenemos, 2 personas que se hacen llamar presidentes y 3 asambleas nacionales, porque una es la que encabeza Parra, otra la que encabezaría Guaidó y la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos 3, hay 3 monedas, 3 divisas circulando, que es el bolívar de toda la vida, el dólar que ahora es popular y el petro. Hay 2 fiscales, 2 tribunales supremos. Es un manicomio, realmente es bien difícil y esto solamente lo complica todavía más. Es bien enredado. Sí, totalmente, y creo que al final, tristemente, la crisis o la resolución de la crisis ya se ha vuelto un tema que va extra o va más allá de lo institucional. Es decir, dado esa situación de manicomio que describe Luis, va a ser difícil que a través de las instituciones haya algún tipo de solución a la crisis y en este momento, al principio de este año 2020,
pareciera que la estrategia de la oposición venezolana vuelve a ser tratar de convencer al sector militar. Con esa carta que envió Juan Guaidó a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, básicamente exhortándolo a que permitiese que la sesión se realizara en el Palacio Federal Legislativo, y también pues con llamados recurrentes por parte de la dirigencia opositora al sector militar venezolano a que abandonen el apoyo que le han venido dando de manera constante al gobierno de Nicolás Maduro. Para el chavismo es estratégico esta nueva versión de asamblea con Parra, porque al lograr un respaldo desde el legislativo, se le hace más fácil lograr respaldos afuera, en el extranjero, ¿no? Lo que Rusia no ha o China. Parra es la votación. Bueno, Parra se autoproclamó. Sí, pero lo que quiero subrayar es eso, pues, la importancia estratégica que tiene para el chavismo alcanzar esa meta. Y por eso están apelando a todo lo que hemos visto ayer y semana pasada. Sí. Es clave eso. El único país que fue muy rápido en reconocer a la directiva de Luis Parra fue Rusia. Habrá que ver cómo se traduce eso en la práctica, si efectivamente la Asamblea Nacional de Parra va a aprobar acuerdos entre el gobierno de Maduro y Rusia, y de alguna forma Rusia va a utilizar eso como, bueno, eso me da tranquilidad de que hay una especie de proceso legal, cosa que no es así porque va a ser totalmente irrito. Pero otro dato curioso es que Maduro presentó su mensaje anual, o su recuento anual, que obviamente estuvo plagado de mentiras, pero no lo hizo ante la Asamblea Nacional que dirige Parra, lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que a mi juicio demuestra mucho que el chavismo está utilizando a Parra para debilitar a Guaidó, pero no está seguro todavía si de alguna forma olvidarse de la Constituyente, y si va a seguir utilizando la Constituyente como ese organismo suprapoderoso que puede decidir lo que sea. Bueno, o no se olvide de la Constituyente, tiene dos cartas ahora. Antes tenía una sola que era la Constituyente, ahora tiene Constituyente y esta es Parra, o sea, es como cuando estás jugando póker, tienes dos ases. Hay una cuestión que quiero preguntarte, Mariano, que conoces la parte legal. En las últimas horas, creo que fue el martes, Nicolás Maduro acudió a la sede de la Asamblea Nacional, que no era la Asamblea Nacional, sino que era la Constituyente. La reunió y pronunció su discurso sobre el estado del país, el informe anual que llaman. ¿Cómo puede ser que esa Cámara sea utilizada por la Constituyente, la de Luis Parra y la de Juan Guaidó de manera aleatoria, sin ningún tipo de control? No, bueno, quiero decir, sí, el control lo tiene Maduro, en eso estoy claro, pero me llamó la atención de ver a Maduro en sede parlamentaria intentando dar la apariencia de normalidad democrática cuando los reunidos allí no eran los representantes de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, la respuesta básicamente, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es porque Maduro tiene el control. Esta situación además no es nueva. La gran novedad en este momento es que el chavismo ha decidido que Guaidó no vuelva a entrar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Pero, ¿qué venía sucediendo hasta diciembre del año pasado? Pues que quienes compartían esa sede eran la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que ese edificio fue construido hace muchísimos años y en Venezuela por muchos años, hasta la Constitución de 1999, hubo bicameralismo, un sistema bicameral. Por lo tanto, había un salón para el Senado y había un salón para el Congreso. Y lo que hicieron, al menos hasta diciembre del año 2019, es que la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó utilizaba, en algunos casos, si coincidían en el mismo día, cosa que era rara, utilizaban la sede de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y luego el chavismo utilizaba la sede del Senado. Ahora pareciera que eso no va a suceder más, precisamente porque el sector militar está impidiendo, y los colectivos armados están impidiendo que Guaidó ingrese a esa sede oficial. Cambiamos de asunto. Las 6:05 de la tarde en Moscú, en Rusia, Vladimir Putin ha abierto la estrategia de manera sorpresiva, nadie se esperaba, el proceso de relevo al frente de la presidencia de Rusia en un intento de perpetuarse en el poder. Era esperable que hiciese algún movimiento, no que lo hiciese ahora,
La consecuencia de ese inicio es que ha dimitido en pleno todo el gobierno ruso y anuncia cambios constitucionales que darían más poderes al Parlamento ruso y que abrirían la puerta a la continuidad de Putin al frente del país. Sí, recordemos en primer lugar que el término presidencial actual de Vladimir Putin finaliza en el año 2024, pero de alguna forma ya empieza con las jugadas propicias para seguir siendo él el que mande, ¿no? La gran pregunta o la gran incógnita en este momento es de qué forma va a hacerlo. Y lamentablemente Vladimir Putin tiene varias opciones. Una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa es una modificación de la Constitución de Rusia en el cual el primer ministro tendría mayores facultades de las que tiene actualmente, inclusive la posibilidad de nombrar el gabinete de gobierno. Recordemos además que Vladimir Putin, que en Rusia hay una limitación de 2 términos seguidos, o sea, un presidente no puede estar en el poder más de dos periodos seguidos. Por lo tanto, Vladimir Putin creo que gobernó entre el año 2000 y 2008. Luego fue primer ministro durante el gobierno de Dmitry Medvedev y luego volvió a ser presidente de Rusia. Por lo tanto, como la jugada de Putin en este momento es tratar de, si vuelvo a ser primer ministro, entonces quiero ser un primer ministro que en el papel, que en la Constitución tenga muchas más facultades, tenga mucho más poder. Y otra opción que se está barajando también es la creación por vía constitucional de una especie de consejo de gobierno en el cual estaría presidido por Vladimir Putin y que obviamente tendría mucho más poder que el nuevo presidente de Rusia. El factor sorpresa, como ya lo ha hecho, algo que lo caracteriza. En el pasado ha habido precedentes similares, porque este anuncio de ayer de esta medida tomó por sorpresa a casi toda Rusia y el mundo. Y bueno, vemos que hoy asumió como primer ministro el ex jefe de recaudación fiscal, no recuerdo el apellido, una persona que tiene 0 experiencia política, y ya los observadores han concluido que es la persona idónea precisamente porque por la falta de experiencia política luce como alguien muy leal y muy dócil, capaz de implementar una agenda dictada por Putin con el cargo que sea, que con todos esos escenarios que dice Mariano, bueno, el cargo que sea el que él tenga, es obvio que la meta es seguir manejando los hilos del poder, tal vez indefinidamente, con personas leales en los cargos formales, ¿no? 6:09 de la tarde, decíamos, en Moscú, son las 4:09 en París. Antes de irnos a la pausa, imágenes que nos llegan en directo gracias a las agencias de noticias como Reuters, que muestran en París trabajadores de diversos sectores de Francia, entre ellos transportistas, abogados, personal de los servicios de salud, maestros del sector de la energía, protestan por el enésimo intento del presidente Emmanuel Macron de acabar, de transformar para reducir los beneficios del sistema de pensiones, uno de los más generosos del mundo y también más complicados. Macron está empecinado en llevar a cabo su propuesta y los franceses también lo están en impedírselo. Vamos a la pausa. Son las 12:14 de la tarde en Buenos Aires, en Argentina. Se conocen los datos de inflación del año 2019. No son buenos. Eso explica también por qué los argentinos hasta cierto punto le dijeron a Macri que no querían que continuara. Miren lo que se ha conocido. El año pasado, en 2019, en el país suramericano hubo la inflación más alta después de Venezuela, pero Venezuela es un caso aparte. La más alta con el 53,8%, la más alta del continente latinoamericano, descontando Venezuela, que sufre una hiperinflación y es la mayor del país en los últimos 28 años. El reto que tiene Luis, el presidente Fernández, es monumental. ¿Le va a dar tiempo en los años que tiene por delante y con sus políticas de propuestas sociales, de gasto público, darle la vuelta a estas cifras? Excelente pregunta, Gustavo, pero bueno, es difícil responder. Yo tengo muchas amistades y tengo mucho cariño por Argentina, así que espero que les vaya bien, pero especialmente este año 2020 luce súper complicado.
en la parte económica y bueno, llega este nuevo gobierno con una deuda que adquirió Argentina y sobre todo en dólares, principalmente con este préstamo del Fondo Monetario tan cuantioso, el más cuantioso en la historia del FMI. Así que ojalá les vaya bien, pero luce muy, muy complicada la perspectiva. Sí, yo creo que es un escenario bastante complicado. Ahora, esta inflación, los argentinos sin duda alguna se la están adjudicando al gobierno de Mauricio Macri. Todavía es muy, muy temprano para saber si el nuevo gobierno de Alberto Fernández va a poder revertir la situación. Ya el ministro de Economía de Fernández ha dicho que la inflación en el año 2020 va a ser menor a casi 54%, eso habrá que verlo. De entrada, lo poco que se ha visto hasta ahora es un gobierno de Alberto Fernández que está bastante cauteloso, que ha hecho una promesa a no imprimir cantidades exorbitantes de dinero, que obviamente dispararían incluso más la inflación, pero obviamente la situación está en pleno desarrollo. No se sabe cómo va a reaccionar la población argentina a ciertos recortes minúsculos que va a hacer o que va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández. Y yo creo que va a depender mucho también de que el gobierno de Alberto Fernández pueda mantener una relación fructífera con el Fondo Monetario Internacional y que de alguna forma ese desembolso de dinero que ha hecho el Fondo Monetario Internacional permita al gobierno de Fernández la suficiente amplitud o la suficiente deferencia para llevar a cabo un programa más social que el de Macri, pero que al mismo tiempo no ponga en grave peligro la estabilidad económica argentina. De tal manera que lo que sí demuestra esta altísima inflación es que el gobierno de Mauricio Macri no supo controlar la economía, y luego el gravísimo impacto negativo que tuvo esa victoria de Alberto Fernández en las PASO, que de alguna forma terminó de dinamitar la estabilidad de la economía argentina. En las últimas horas hemos conocido y dábamos cuenta ayer aquí en NTN 24 la intención de la administración Trump de no apoyar la candidatura de Argentina para entrar en la OCDE, de la cual forma parte, por ejemplo, Colombia. Fue uno de los éxitos que se anota y que defiende Juan Manuel Santos durante su administración. Y parece que va a apostar por Brasil. ¿Cómo le puede afectar eso en el intento de Fernández de darle la vuelta a las cifras macroeconómicas del país? Bueno, yo creo que hay un mensaje muy claro por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, no hay el mismo nivel de sincronía con Alberto Fernández que el que hay con Jair Bolsonaro. Por lo tanto, le vamos a dar prioridad a Brasil en este momento porque hay una alianza política muy fuerte. Pero yo pienso que esa diatriba de la membresía de la OSD, aunque es importante, para Fernández queda en un segundo plano, porque para Fernández, como decía antes, la prioridad es que de alguna forma la relación con el Fondo Monetario Internacional continúe siendo fluida, y dos, tomar ciertas medidas que lo acerquen un poco más a ese gobierno más preocupado por lo social, por los programas de asistencia, pero sin que eso se traslade a una situación que ponga nuevamente en riesgo la estabilidad de la economía argentina. Eso es un equilibrio muy difícil de conseguir porque hay mucha presión de los sectores sociales que llevaron a Fernández a la presidencia de que efectivamente vuelva de alguna forma esa política dadivosa del gobierno argentino a los sectores más desfavorecidos. Pero al mismo tiempo yo pienso que la izquierda argentina sabe que si vuelve esta situación de inestabilidad económica como la que se generó al final del gobierno de Cristina Kirchner y como la que enfrentó Macri en su año de reelección electoral, pues va a ser muy difícil mantenerse en el poder. Y por ahora, porque como decía antes, por ahora he visto un Fernández que está tratando de jugar a ese equilibrio. Pero, como digo, a medida que pasa el tiempo, va a ser más difícil. De acuerdo, la prioridad tiene que ser la relación con el fondo, y la relación con el Fondo Monetario pasa por una renegociación en los términos de la deuda, de este préstamo tan cuantioso que obtuvo el gobierno de Macri. El mayor del Fondo Monetario. En la historia del organismo. Entonces,
ya durante la campaña electoral y después en los meses recientes siempre ha estado rondando esta especulación de que el gobierno de Fernández lo que va a buscar es como una quita o posponer los plazos de pago. O sea, esa negociación es clave. Yo creo que de ahí es que pueden derivarse otras cosas. Y la inflación tan alta, bueno, es como una fiebre alta. Eso es una prioridad. Tienes que bajar la fiebre y por lo tanto tienes que bajar la inflación y después empieza a ver el paciente la otra cosa. Pero la fiebre hay que bajarla inmediatamente. Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Luis Alonso, periodista venezolano, y Mariano de Alba, es analista político y abogado experto en relaciones internacionales. Usted puede suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ya regresamos. El presidente del país, Hassan Rouhani, se ha dirigido en las últimas horas a los ciudadanos de Irán para pedirles dos cosas. Una, unidad nacional, porque reconoce que el accidente o el derribo del avión comercial en el que murieron el pasado 8 de enero 176 personas ha causado una profunda crisis de credibilidad en las instituciones del país. Y el otro, un cambio en la forma de gobernar. ¿Es un punto de inflexión, Luis, la situación que está pasando hoy Irán? No estoy seguro, yo creo que es pronto para saber si es un punto de inflexión. Obviamente ha habido una gran conmoción a lo interno tras el derribo, esto por las protestas callejeras y eso, pero ya hemos visto en etapas previas protestas callejeras incluso más intensas que esta que ha ocurrido recientemente y no fue ningún punto de inflexión. Entonces es interesante que el presidente haya dicho públicamente eso como una admisión implícita de responsabilidad por el manejo que hicieron con el anuncio o la negativa primero y después la admisión de haber derribado el avión ucraniano. Y luego conocerse que no fueron uno, sino dos, según el New York Times. Exactamente. 2 misiles. 2 misiles. Pero yo creo que no sabemos todavía si es punto de inflexión. Sí, creo que es un clásico control de daños por parte de Rouhani, que además, recordemos, es un presidente moderado. El gran problema que tiene Irán es que, más allá del presidente, pues tiene al ayatollah Khamenei, que de alguna forma es quien manda con el sector militar, y todo eso genera una situación donde pues Rouhani ahora es el que le ha tocado pedir perdón o rectificar, pero al final el líder supremo y el sector militar van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Esto ha sido Club de Prensa, hoy con los análisis de Luis Alonso, que es periodista venezolano, y con Mariano de Alba, que es analista político, experto en relaciones internacionales, abogado. Ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios sobre el programa de hoy a nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Y, como siempre, les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Gracias por escogernos. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.